Bien, muy buenas noches. Entonces damos inicio a la sesión del 15 de junio de 2023. Em, Hoy vamos a tratar el tema de la entrega que tenemos pendiente para el 26 de junio o 25 de junio, 25 de junio, que es la entrega de un informe técnico en donde ustedes tienen que básicamente escribir un guión, ¿listo? De la historia que van a desarrollar. Bueno, la semana pasada no nos encontramos con el tema técnico, pero tuvimos un encuentro de relacionamiento corporativo. Vi alguna persona por ahí conectada, pero, pero la mayoría no estuvo. Entonces es muy importante. Yo ya les colgué el video en el WhatsApp, el video completo. Es muy importante que ustedes tengan como en el radar la oficina de relacionamiento corporativo porque es muy importante para ustedes. Para los que no estuvieron, ahí estaba muy bien la información. La persona que dio la charla es una persona que es la experta en relacionamiento corporativo. Relacionamiento corporativo es una oficina del centro o del SENA, ¿cierto? Que, que se encarga de hacer un puente entre los aprendices y la empresa. Ustedes saben que ustedes en este momento están haciendo una etapa lectiva y la etapa lectiva se acaba en 21 meses cuando a partir del día que arrancamos. Y después se comienza una etapa práctica, o que nosotros llamamos etapa práctica o etapa práctica, ¿cierto? Que es cuando ustedes van a aplicar esos conocimientos que ustedes hayan adquirido acá en la etapa lectiva, los van a aplicar en una empresa. Ese es como esa es como digamos que eso es como la estructura del SENA, ¿cierto? El SENA tiene dos etapas, tiene tres etapas, tiene la etapa de inducción, la etapa lectiva y la etapa productiva o etapa práctica, ¿cierto? Entonces, en este momento ya superamos la etapa de inducción, estamos en la etapa lectiva y cuando terminemos empezamos la etapa práctica. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro. ¿Listo? Una vez ustedes tienen la etapa práctica, una vez se termina la etapa lectiva, ustedes deben empezar a buscar una empresa para poder hacer sus prácticas. La oficina de relacionamiento corporativo es la oficina que se encarga de hacer ese puente entre ustedes y la empresa. Pero no es que ustedes tengan que buscar la empresa después de que termine la etapa lectiva, no, ustedes pueden buscar la empresa desde ya. ¿Listo? Hay unos contratos de aprendizaje que se hacen mientras ustedes están estudiando. Y eso hizo mucho énfasis la instructora que nos dio la charla el miércoles pasado, creo que fue el miércoles pasado, donde, Paula, yo te vi, fue el miércoles, ¿cierto? El miércoles pasado fue la charla. Buenas noches, profe. ¿La de relaciones corporativas? Sí, Sí, no recuerdo exactamente el día, pero sí, yo estuve, sí, tú señor. estuviste, ¿cierto? Sí, yo te vi por ahí. Sí, Sí. señor. Bien, entonces la oficina, ¿cierto? Se encarga como de hacer ese puente. Listo, y ustedes en este momento hay una alternativa que hacen las empresas de vincular aprendices, pagarles darles un auxilio económico que equivale más o menos más o menos no, puede equivaler al 75% del salario mínimo, bueno, eso depende de la cifra de desempleo que haya en el país, y solamente les paga por estudiar, ¿cierto? ¿Por qué las empresas hacen eso? Dirían, no, pues las empresas tan queridas. No, no es tanto de queridas. Muchas veces cuando uno tiene empresa, una de las cosas que uno tiene como empresario es que hay mucha tributación. Ustedes no se imaginan la cantidad de tributación que tiene una persona cuando tiene una empresa. Más o menos para que tengan una idea, cuando usted tiene una empresa, eh, más o menos el 30% de los ingresos se van para los impuestos. Es decir, si usted se gana 1 millón de pesos, más o menos 333.000 pesos se van para los impuestos. Entonces, aquí la carga tributaria es bastante alta. Entonces, hay muchas empresas que tienen mucha carga tributaria y una de las formas en las que pueden hacer algún tipo de exención de impuestos es vinculando aprendices del SENA a su planta, ¿cierto? O como contratos de aprendizaje. No como planta, sino como contratos de aprendizaje. Entonces, esa es una forma de que las empresas tienen para poder hacer exenciones de impuestos. Les sale más económico contratar un aprendiz
que pagar ese impuesto. Entonces, por eso algunas empresas lo hacen. Otras empresas lo hacen porque necesitan personas de la capacidad de ustedes o de la técnica que tienen, que están desarrollando ustedes y necesitan amarrarlos porque los necesitan apenas terminen, ¿cierto? Entonces, hay de los dos tipos de situaciones. Entonces, es viable hoy. Tengo que revisar si ustedes ya cumplen los requisitos. Si no los han cumplido hoy, están muy cerca de cumplirlos. Es viable hoy que ustedes empiecen a buscar mediante la oficina del relacionamiento corporativo y mediante un aplicativo que se llama Aprendizaje, ustedes empiecen a buscar ese tipo de empresas. Es posible, yo la verdad no tengo acceso a esa plataforma, es posible que hayan empresas del área de nosotros que estén necesitando aprendices. Es posible. Entonces hay que buscarlas, vincularse con ellos y pues que quien quita que ustedes de pronto se ganen un contrato de aprendizaje. Muchos aprendices lo tienen, muchos aprendices lo tienen. Vea, por poner un ejemplo, hace 2 semanas que yo estaba con un curso presencial, eh, el 90% de los chicos que estaban en curso conmigo tenían contrato de aprendizaje. ¿Listo? El 90%, estoy hablando que de 20 muchachos, de 30 muchachos que habían, de 25, más o menos 20 tenían contrato de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, para que vean que es una buena posibilidad para muchos de ustedes, sin importar que ustedes sean virtuales, porque pues eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Simplemente es una modalidad de estudio. Eso es como si, por ejemplo, ustedes fueran estudiantes nocturnos, entonces, pues ustedes saben que uno no tiene las empresas no pueden tener distingo de decir, no, si es estudiante nocturno no me sirven. Igual, ustedes son estudiantes virtuales, eso no tiene nada que ver. Son aprendices del SENA y tienen las mismas oportunidades que tienen los aprendices presenciales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por favor, si no han revisado el video, revísenlo. Porque también se les abre un panorama para ustedes visualizar qué pueden hacer como etapa práctica. Hay muchas posibilidades, ¿no? Hay proyecto productivo, ahí también les muestran de alguna manera las oficinas de emprendimiento que hay acá, donde ustedes pueden vincularse de alguna manera si tienen un proyecto productivo que tenga que ver con animación 3D. Entonces lo pueden vincular. Si están trabajando, también pueden hacer algún tipo de vinculación laboral con la empresa para que de una vez ya vayan haciendo la etapa práctica. Hay muchas posibilidades. Entonces, para que lo tengan en cuenta y revisen el video, eso. Solo como lo primero que les quería decir, es muy importante que lo tengan en cuenta. Esa charla deberíamos haberla tenido en la fase de inducción, pero fue muy difícil agendarla. Entonces, por eso la agendamos de esa manera, para que, como ustedes se pudieron dar cuenta, los que estuvieron, que estábamos reunidos más o menos unas 250 personas, porque eran varios grupos de virtual que estaban ahí, porque no la pudimos agendar en inducción, pero pues ahorita me parece que es más pertinente la charla hoy que en inducción, porque en inducción pues se dispersan mucho ustedes en toda la información que reciben, entonces ahorita ya que están un poquito más enfocados, pues es más útil y más productiva la reunión, entonces pues estuvo bien. Entonces, lo primero que les quería contar era que pues que revisen el video, por favor. Listo, revísenlo. Si tienen dudas, me preguntan. Si tienen dudas exactamente con la oficina de relacionamiento corporativo, ahí ella les dejó unos enlaces, unas ventanas abiertas donde ustedes pueden conectarse con ellos para solucionar dudas, ¿no? Pueden conectarse con ellos. Lo importante es que hizo mucho énfasis en que ustedes tienen que estudiar muy bien todas las alternativas de etapa productiva que hay, las conozcan bien, porque ella no les va a solucionar. Ella fue muy enfática en decir, muchas personas preguntaron, ¿y qué etapa, cómo me puedo vincular yo como etapa productiva? ¿Qué me recomienda? Dijo, no, no, yo no le recomiendo. Usted tiene que mirar cuál es la posibilidad que más se acerca a lo que usted necesita, a las posibilidades que tiene y buscarla, ¿no? Relacionamiento corporativo no le busca empresas a los aprendices, simplemente es un puente. Muchas veces yo, por ejemplo, puedo decir, necesito un aprendiz para apoyar en contrato de aprendizaje que esté estudiando finanzas.
Entonces, ellos publican la vacante, me conectan con ese aprendiz, yo lo entrevisto, si a mí me sirve lo vinculo, si no me sirve no lo vinculo. ¿Listo? Entonces, esa es lo que hace el relacionamiento corporativo, es hacer el puente. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, señora, ahí se escucha. Ok, listo. Lo segundo, pues ya llevamos 2 semanas trabajando con nuestro informe. Quiero saber cómo van. Quiero que me muestren algo, que me cuenten ideas, que me cuenten cosas de lo que han podido escribir. Camila, cuéntame. Te ¿Se escucha? escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho, Camila. Pues sí, yo ya estoy desarrollando una idea, aunque pues tengo un montón de dudas porque pues ahí siguiendo lo de la guía de aprendizaje, pues dice en algunos puntos que tiene que ser como de 2 a 5 hojas, pero pues investigando más a fondo, pues he visto que no necesariamente, sino que tiene que seguir o sea, la definición y la historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí no me salieron 2 hojas, pero sí una describiendo toda la historia por completo. La idea que estoy desarrollando es la de, digamos, un millonario inversionista que se convirtió en vagabundo por su arrogancia. Entonces, prácticamente se trabaja lo de el viaje al héroe, porque lo que lo hace cambiar es el problema en el que se enfrenta debido a una mala decisión que tomó, Una ¿sí? misión. Ajá, exacto, sí, una decisión que pues lo llevó a volverse un vagabundo, a él negar la situación en la que estaba. El mentor en este caso sería un compañero que se encuentra que es un perro, Ok, que lo lleva a ser mejor, ¿sí? Entonces se enfrenta a, digamos, la discriminación de las personas, el peligro de la calle, hasta un punto que él logre aceptar que la importancia, o sea, que la verdadera importancia de su vida no es el dinero, sino el valor de las personas, ¿sí? El valor de quién tiene al lado y el amor. Entonces, ese más que todo es como el camino que estoy dirigiendo la historia. ok, Básicamente ok, es, ok. Bueno, con respecto a tu primera afirmación, vamos a empezar a ponerle límites al tema, ¿no? Como para que sea un poco más fácil. es Esta es la historia que ustedes van a desarrollar durante casi todo el curso, ¿cierto? Entonces, pues hay que escribirla muy bien, hay que limitarla muy bien. Entonces, vamos a trabajar en un corto de 6 minutos, alrededor de los 6 minutos, ¿cierto? Ya habrá momentos en los que vamos a hacer como más, ¿cómo decirlo? Como más detallados con ese tema, pero vamos a trabajar un corto alrededor de los 6 minutos. Alrededor pueden ser 5, pueden ser 7, no media hora, pues porque de ninguna manera les van a casar el tiempo para hacerlo en media hora, ¿cierto? Un cortometraje es hasta los 30 minutos, más o menos, ¿cierto? Pero este corto que vamos a hacer es un corto de alrededor de unos 6 minutos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de 6 minutos estamos hablando que más o menos una hoja es un minuto, ¿cierto? Más o menos una hoja es un minuto. Eso no hay, es decir, eso depende del tipo de letra, depende del tamaño, depende del interlineado, pero más o menos para que tengan una idea, un escrito de un minuto, más o menos se gasta una hoja, ¿no? Entonces, pues igual eso lo vamos a ir viendo por el camino. Entonces, no se afanen en el tema, pues porque igual la historia está en un nivel en el que está en un nivel de historia todavía, es decir, todavía me imagino que ustedes arrancaron en el orden que yo les dije que era muy importante que lo hicieran, en el orden de premisa, de logline, de todas esas cosas, ¿cierto? Y ya llegan a un momento en el que ya, en la medida que van creciendo y van desarrollando la historia, desarrollarla significa que la van estirando, le van colocando más detalles, pues ahí van a encontrar la cantidad de palabras que se necesitan para eso. No se afanen si en este momento solamente tienen una hoja, no, pues no importa porque más adelante de cuando ya escribamos guión,
¿cierto? Guión como tal, pues ya hay diálogos y ya los diálogos tienen una cantidad de elementos, ya hay una cantidad de cosas que van a hacer que la historia se vuelva más robusta. Pero vamos bien, vamos bien, ¿listo? Néstor, Profe, buenas noches. buenas noches. El mío se trata sobre un meteorito que impacta en una zona X de la Tierra Ajá, y él comienza a emitir radiación, convirtiendo a los seres vivos de alrededor en mutantes. ok, Bueno, por otro lado, también hay un veterano de guerra que, en una misión pasada tuvo un episodio traumático porque perdió a los hombres. Entonces a él lo llama un coronel para asignarle pues la misión porque ahí en la zona del meteorito había unos científicos atrapados, entonces el coronel le asigna a él una misión de rescate y reconocimiento y también para que extraiga un fragmento del meteorito. Más o menos me va captando la idea, sí, profe. sí, 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 perfectamente, sí. Es decir, Bueno, entonces hay una situación y el coronel es el protagonista, es el que emprende la misión. no, el soldado, el Soldado. soldado se llama Brian, el soldado es contratado por el coronel Ah, ok, ok. Una cosa como Rambo. para darle la misión de rescate de una científica que queda atrapada en la zona de impacto del meteorito. Ok, ok. Listo, listo. Bueno, entonces lo que lo quiero como dar a entender en la historia es, por ejemplo, que es que el veterano, pues el que le asigna la misión, nunca ha fallado una misión. Entonces, él tiene que como pensar en el bien común. Porque si él saca el meteorito de allá, pues porque es la orden del coronel, él puede colocar en peligro a la humanidad. Claro, entonces ahí entra como el conflicto Sí, entre él decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque él también tiene un trauma pasado donde perdió a los hombres, al equipo, entonces eso tiene que ver mucho en la decisión que él tome. ok, Porque si él saca ese meteorito allá, la humanidad puede estar en peligro porque, como usted sabe, el meteorito está emitiendo radiación y convierte a los seres vivos en mutantes. ok. Néstor, ¿usted cuántos años tiene? 35. O sea que usted se vio Rambo. Rambo, sí. Ok. Porque Rambo tiene eso es un referente que lo puedes utilizar para varios elementos, ¿no? Y lo mismo Camila. Tuviste una película, Camila, que se llama de Mendigo a Millonario, que es con No, Eddie yo Murphy. Es vieja, es no, muy vieja. no creo que no. Me suena, pero no me acuerdo. Es bueno que vean ese tipo de referentes porque eso les puede ayudar a enriquecer la historia, ¿cierto? Sin decir que se van a copiar nada de eso, no, pues es que el viaje del héroe es una estructura que la utilizan mucho, pues entonces es lo mismo que le digo a Néstor, ¿no? Ver Rambo, si ya la vio, si no la ha visto, pues Rambo se parece mucho en el tema de que el coronel contrata a un veterano, Rambo es un veterano de guerra, o sea, esas cosas se parecen, ¿no? Y lo de los mutantes no, ni nada de eso, pero pues también era muy similar a una situación en la que él emprende. Rambo es la típica película de viaje del héroe, ¿cierto? Rambo es la típica película de viaje del héroe. Entonces te recomiendo, Camila, que mires esa película de Mendigo Millonario, creo que se llama. Es con Eddie Murphy. Es con Eddie Murphy. Paula, Profe, bueno, pues yo también he estado como organizando una idea. Pues yo lo hice fue primero, o sea, todavía no he hecho como el guión, sino las ideas y sí, describir personajes. Hice ya la descripción de los personajes y empecé con el logline, pero pues ahí voy, porque tengo pues como una confusión realmente pues como entre lo que es el logline, la premisa, he buscado como información adicional, pero siento que no me queda del todo claro. Bueno, voy a comentar pues más o menos lo que tengo en mente. Pues bueno, la historia digamos trata de dos amigos que ellos provienen de una isla. O sea, digamos que la historia va dirigida como a niños, ¿no? La idea es, en el stop motion que yo hice, digamos que tenía que ver con lo mismo, ¿no? Como sobre la importancia de la buena alimentación, de la buena nutrición, como pues enfocado pues hacia los niños. Entonces, en este caso son dos amigos que ellos pues provienen de una isla y cada uno tiene un estilo de vida y de alimentación muy diferente. Entonces, un día el estilo de vida de uno de ellos lo lleva a una transformación inesperada, ¿sí? Que digamos la historia es que él se transforma en un cerdito. Y entonces con su amiga como que ellos
van a embarcarse en un viaje, una aventura pues a través de las islas, de los océanos, para conseguir como el elixir que le ayudará a su amigo a volver a la normalidad. Pero pues la idea es que durante el viaje pues se presentan varios obstáculos, porque pues habría como unos monstruos que les impiden, ¿sí? Que de alguna forma representa lo que es, digamos, los parásitos, los virus, ¿sí? Pero también habrían como otros personajes que los ayudan, ¿sí? Les ayudan como a conseguir. O sea, no sé si me hago entender. O sea, la idea es como que en cada isla vayan consiguiendo un elemento que ellos necesitan, pero pues atravesando por obstáculos, ¿no? Sí. Y pues ahí yo no sé si me estoy como extendiendo mucho, porque pues la idea es que como debe haber un mentor, pues en este caso, digamos, la mentora sería la mamá de la niña, porque son dos amigos, un niño y una niña, ¿sí? Entonces la mamá de la niña sería como la mentora que le ayuda a ella, pues porque ella es la que tiene de alguna forma que, como la protagonista, ¿no? Como el héroe vendría siendo ella. Pues no sé si me hice entender o como que me enredé mucho. No, no, a ver, yo la vuelvo a coger otra vez. A ver si la entendí. Las personas, de acuerdo a lo que comen, se empiezan como a convertir en lo que comen. Algo así, sí, señor. Ok, Pero entonces, digamos, pues la niña lleva un estilo de vida muy saludable, junto con su mamá, ¿sí? sí. Pero entonces el niño no, el niño por el contrario, pues digamos, sí, su alimentación pues es de comida chatarra, cosas así. Y como que de pronto un día eso lo lleva a convertirse en un cerdito, ¿sí? Ok. Entonces la Entonces, mamá y la hermana emprenden el viaje para poder conseguir como el antídoto para revertir la situación del niño. pues era más bien, no, la mamá le explica a la niña lo que tiene que hacer Ok. como para poder ella lograrlo, porque ella va, La hermana es la no, que no, viaja. es la amiga, la Ah, es amiga, una amiga. sí, la mejor amiga. O sea, es algo así, o sea, pues yo me lo he imaginado como, pues ya los personajes, más o menos cómo va a ser su estilo, su vestimenta, su personalidad y Y demás. el tema es que en cada isla ella va a encontrar algún aprendizaje y también se va a llevar algún elemento, Algo así, ¿sí? Pero también va como a el tener que de alguna Principito. forma, pues creo, tal vez, no, la verdad, no me lo he leído, pero sí he escuchado. O sea, el Principito llega, él llega a cada planeta y en cada planeta encuentra algo que pues lo lleva a reflexionar, ¿no? Podría ser, sí, Sí, podría ser, yo pueda buscarlo. sí, sí es importante que todos esos referentes ustedes que los tengan a la mano, ¿no? Okay, profe, sí, pues, a mí me gustaría, profe, si usted de pronto pues, pudieras como explicar un poquito la diferencia entre lo que es, digamos, el logline, la premisa y el storyline, porque es que, digamos, o sea, la idea yo la escribí así, o sea, voy a leerla tal cual como la escribí, que no sé si esa puede ser la misma premisa, o sea, estoy como confundida ahí, porque la idea es, Tamara y Adrián son dos amigos provenientes de una isla que tienen hábitos alimenticios muy distintos. Un día, el estilo de vida de Adrián los lleva a una transformación inesperada, por lo que Tamara debe embarcarse en un viaje a través de las islas y el océano con tal de conseguir el elixir que ayudará a su mejor amigo a volver a la normalidad. Sí, esa sería como la idea. Pero Mm, entonces en el logline tengo entendido que ahí es como algo más corto, ¿sí? Entonces simplemente es un par de Es que, amigos se es que, embarcan. sí, es que todo eso comienza como en orden, ¿no? Sí. Como en orden, ¿cierto? Eso comienza como en orden, entonces, digamos que lo primero es el tema, ¿no? O sea, el tema. ¿El tema cuál es? ¿Cuál es el tema que vas a desarrollar o que van a desarrollar, ¿cierto? Y el tema en este Pues caso podría ser em, yo había, hábitos saludables de alimentación, por ejemplo. sí, pues yo había puesto como la nutrición, Eso. eh, la amistad y también como aventuras en una isla, ¿no? Entonces no sé cómo relacionarlos porque siento que O sea, cuando yo veo tu historia, cuando yo la lea, cuando yo la vea, cuando yo vea el corto, ¿yo qué me voy a llevar? Me voy a llevar, ¿qué tema me voy a llevar? sí, no, el de la nutrición El de vendría la a ser como nutrición, el más ¿cierto? Entonces, importante. el tema es la nutrición, ¿cierto? La buena nutrición, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ese es el tema. Listo, vamos a hablar de la nutrición. ¿Cómo voy a hablar de la nutrición? Entonces yo ya sigo con el logline. Entonces dice, logline es una frase, ¿cierto?
la Sí, nutrición como vehículo para las aventuras, pues yo había escrito eso, ¿cierto? me puedes de pronto corregir, sí, porque yo había escrito en el logline, yo puse un par de amigos se embarcan en una aventura a través de las islas y el mar para revertir los efectos de una mala No, nutrición. eso está muy largo para hacer un logline. Eso vendría siendo que, como, El logline es una frase. pero no tiene que ver con los personajes, sino No como con el tema. necesariamente todavía, no necesariamente todavía. Digamos que yo en el logline yo puedo decir la nutrición como vehículo me refiero porque la nutrición es la que a mí me lleva, ¿cierto? La que me va a llevar, Sí, ¿cierto? Me va a llevar a través de las islas para aprender sobre los alimentos saludables, por decir una cosa, porque pues sí, por decir algo, sí, algo ¿cierto? así. El logline es una frase, entonces la nutrición como vehículo que lo va a llevar a través de lugares exóticos y para conocer eh, riquezas alimenticias de los vegetales, por decir alguna cosa, ¿cierto? Logline es una frase muy pequeña, ¿cierto? El logline es como cuando a uno le dicen de qué se trata la película, ¿no? La película se trata de un super, por ejemplo, lo que decía Néstor ahorita, ¿cierto? Es una misión para rescatar, para hacer un rescate de la humanidad a través de una científica. Ese es un logline, ¿cierto? Eso Sí, es sí, una ya. frase muy cortica. Ya la premisa, ya la premisa es más larga, ¿cierto? La premisa ya son como tres partes, creo que decía la guía, ¿cierto? Donde dice en la primera parte se presenta como, ahí sí ya se habla del personaje, ¿cierto? Aquí voy a leer algo de la Crear el premisa. Dice, conflicto, el una buena conflicto. premisa es una sinopsis exanta de su drama y se compone de tres partes. Entonces, en la primera parte se presenta el protagonista de la historia, en la segunda se enuncia el conflicto que se va a desarrollar y en la parte final se muestra el desenlace del conflicto a la conclusión. Es decir, que lo que tú me estás leyendo se parece más a la premisa que al logline. Entonces, el logline es una frase, la premisa ya es un párrafo de tres partes. Ok, ¿Listo? ok, Y vale. luego viene el storyline que es ya más desarrollado, o sea, es decir, aquí ya son tres partes y entonces en el storyline ya se habla del planteamiento de la historia, del nudo y el desenlace, dice en uno o dos párrafos, ¿cierto? Entonces, en uno o en dos párrafos. Entonces ahí ya habla de lo que tú me contaste del niño, ¿cómo se llama el niño? Adrián. Adrián. Lo que me contaste de Adrián y Adrián es el protagonista o la protagonista es la amiga de Adrián. Pues lo que pasa es que son los dos, pero entonces digamos que el afectado por una mala nutrición es Adrián y Tamara es como vendría siendo el héroe porque sí, ella es la que va a tener que enfrentar Ella es como la que los... viaja. Sí, ella es la que viaja. Pues todavía no sé si hacer que él viaje con ella o no, no sé, porque pues si viaja con ella, pues igual estaría en su forma de cerdito, o sea, no como persona. Entonces, como también No, im- podría ser que vaya él, pero entonces en sí la que va a enfrentar todo es ella. no importa, pero acuérdate siempre que siempre los personajes, y eso, recuerden lo que habíamos hablado la vez pasada de los arquetipos de Jung. En esos arquetipos siempre el héroe, y creo que también lo dice en la guía, el héroe tiene siempre un ayudante, ¿cierto? Ah, ok. ¿Cierto? Él tiene un Entonces, ayudante, siempre tiene como un amigo que en El Señor de los Anillos, por ejemplo, Sam por eso es que el Señor de los Anillos se llama Señor, porque para Sam, Frodo es un señor. Frodo tiene un estatus de señor, ¿cierto? Entonces, para Sam, si ustedes han visto esa película, si no se la han visto, se la tienen que ver, porque son películas que uno no, que uno tiene que ver, y más si ustedes están en este tema de la, en este tema del entretenimiento a partir de la animación, ¿cierto? Sam
siempre lo trata él con muchísimo respeto porque él tiene un grado de lord, ¿no? De señor. Por eso se llama el Señor de los Anillos, ¿cierto? Frodo es el Señor de los Anillos, ¿cierto? Entonces Sam es como el ayudante, ¿no? Siempre es como el escudero. Sancho Panza es el escudero del Quijote. Sam es el escudero de Frodo. Todos siempre tienen ayudantes, todos siempre tienen personas y ellos tienen una característica clave dentro de la historia, ¿no? Sí, sí, señor. Digamos, en este caso yo había planteado a Tamara como en sus inicios como una niña tímida, Sí, pero pues después del encuentro con su mentora, que en este caso es la mamá, como que ella reúne el valor para enfrentarse a eso y entonces vendrías tomando como el liderazgo de la misión, ¿sí? Y pues ya con base en lo que usted me dice, pues podría decir que el amigo, pues él también va, pero pues como ayudante porque está muy limitado porque pues está transformado, ¿no? sí, 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 ok, está bien, sí, sí, está bien. Pero entonces quiero que quede claro lo que es la, como la línea de desarrollo, ¿no? Entonces la línea de desarrollo es, vamos a hablar de un tema. Entonces el tema Camila dice, eh, una mala decisión, ¿cierto? Una mala decisión. ¿De qué vamos a hablar? De, de pronto estoy errado, pero Camila nos estaba mostrando cómo a partir de una mala decisión una persona puede cambiar su situación económica drásticamente, ¿no? Pero me imagino que él va a aprender algo por ser vagabundo y seguramente cuando aprenda algo va a volver o le va a quedar fácil el camino para volver a retornar a ser millonario. No sé, eso es una cosa que me estoy imaginando sin saberlo. Eso es un tema, ¿cierto? Entonces, el logline es una frase, la premisa es como un párrafo de tres elementos, el storyline ya es uno o dos párrafos, ¿cierto? Esa es la línea de desarrollo. Ya el argumento es, ya el argumento es más desarrollado, ¿no? Ya el argumento ya se desarrollan más elementos, ¿cierto? Lo que hablábamos con Camila ahorita, en la medida que van desarrollando la historia, pues los elementos se empiezan a incrementar, se empiezan a volver más robustos, se empiezan a escribir más cosas, ¿cierto? Entonces el argumento ya tiene más elementos. Luego la sinopsis ya es mucho más largo. Y así sucesivamente, ¿no? Ese es el desarrollo, digamos, al día de hoy, a 15 días, a 10 días de estar haciendo la entrega, a día de hoy ustedes ya deberían estar en un argumento, ¿no? Ya deberían estar en argumento, ya están pasando casi a sinopsis para empezar a trabajar en escaletas y esas cosas, porque eso ya requiere de tener tan bien argumentada y tan bien construida la historia en su cabeza, que ustedes sean capaces de dibujarla después en un tema posterior ya del storyboard es dibujar eso, ¿no? Pero lo tienen que tener súper claro en la cabeza. La historia la tienen que imaginársela completamente para poderla dibujar. Nadie puede dibujar algo que no se pueda imaginar. Sí, eso es muy importante que lo tengan claro. ¿Listo? Bien. Pero bueno, pero vamos bien. ¿Quién más me quiere contar algo? ¿No? ¿Los otros van súper bien o no han empezado? Catman. ¿Cómo es que el nombre tuyo? Catman. Catman. ¿Me estás levantando la mano? No. O tienes cerrado el micrófono o... Elian dice la verdad, no ha empezado. Elian, grave. Grave porque lo que hay que hacer de trabajo es bastante largo como para no haber comenzado todavía. Está súper corto el tiempo. En 10 días, si no le mete el diente a eso varias horas diarias, va a ser muy difícil que lo logres. La escaleta es como un listado de lo que va ocurriendo. No es tanto un listado, es como estructurar ya la historia, Paula. Es como estructurar la historia. Eh,
es darle una estructura a la historia, ¿no? Empezar, es decir, como el preámbulo de lo que es el guión técnico, ¿sí? Es como ya empezar a dividir la historia como en secuencias, como en escenas, sin ser todavía así escenas, pero sí es empezar a estructurar la historia por partes, ¿no? Esto se desarrolla, por decir algo, hablando de la historia de Paula, esto se desarrolla en el lugar donde, en este lugar, luego la primera isla. En la primera isla van a suceder, van a pasar tantos sucesos, ¿cierto? En la segunda isla van a pasar tantos sucesos. En la tercera isla, ¿cuántas islas son? ¿Cuántos sucesos van a ocurrir en cada una de las islas? ¿Qué va a pasar durante el transcurso entre isla e isla? Si pasa algo o si no pasa nada, ¿cierto? Si simplemente hay como una especie decir, durante el viaje entre isla e isla es tan corto que no pasa nada raro, entonces pues eso yo lo obvio y simplemente como que de una isla salto a la otra. Eso es como la escaleta, ¿no? Empezar a dar ese tipo de estructura a la historia. Paula. Profe, no sé, yo a veces pienso que, no sé si esta va a estar como muy larga la historia para abarcarla en 6 minutos. O sea, uno como así como para dimensionar eso, ¿sí? Como a qué punto viene a ser corto o largo, porque es que, no sé, estoy como perdida. Pues primero hay que escribir. Primero hay que escribir y escribir y escribir y empezar escribir. Escribir no tiene límite, ¿cierto? Escribir la historia, es decir, hay historias tan largas, tan largas, tan largas que duran 800 páginas, ¿cierto? Pero que son capaces de consolidarse en una película que dura 120 minutos, ¿cierto? Miren nomás El Señor de los Anillos volviendo a eso, ¿cierto? El Señor de los Anillos, los tres libros del Señor de los Anillos, que no sé si son tres o son cinco libros para hacer esa película. En este momento se me olvidó eso, no tengo tan claro. Pero son libros extremadamente largos, ¿sí? Tolkien cuando escribe eso, escribió demasiado esos libros, son libros demasiado largos, demasiado extensos, y aún así se logró hacer una producción de películas súper largas también, pero pues miles de páginas las lograron sintetizar en 3 horas, en tres películas, perdón. Bueno, en más películas, pero digamos El Señor de los Anillos tiene tres entregas, que es El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Son las tres películas del Señor de los Anillos, ¿no? La Comunidad del Anillo, em, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Cierto, ya después posterior hay otras entregas, pero voy a eso, ¿no? Escribir no importa, después cuando ya empecemos a volver esa historia, a volverla ya un producto audiovisual, ahí es donde ya empieza uno a hacer recortes y empieza a hacer cosas que ya no son. Volvemos al ejemplo de los viajes, ¿no? De pronto no sea tan importante mostrar el viaje porque ahí no pasa realmente nada, entonces me lo obvio, pero de pronto en la historia sí existen los viajes, pero digamos que después cuando empiece a sintetizar, digo, no, los viajes los podemos obviar, no pasa nada extraordinario en los viajes, ¿cierto? Si quito esa variable de la ecuación, pues no va a cambiar los factores, entonces pues no pasa nada, lo puedo quitar y empezar a recortar ya, porque ya cuando ya hablemos de tiempos, ya ahí sí va a haber una restricción. Además que tengan en cuenta una cosa y es que una producción de animación 3D es demasiado trabajo el que hay que hacer. Entonces digamos que casualmente con el otro grupo, que hay alguien que sabe un poco de animación, decía que no, que hiciéramos 3 minutos. Yo, no, 3 minutos es muy poquito. Que hiciéramos grupos porque va a ser muy difícil hacer eso, un corto de 10 minutos o de 6 minutos en 2 años o en 21 meses, pues. Yo le decía, no, uno puede hacer un corto de esos en 21 meses, sí se puede hacer, pero más de ahí me parece que ya es difícil, ¿cierto? Hacerlo en grupo es muy complicado porque no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, por decir algo, si hablamos de que, por ejemplo, yo tengo un supercomputador
pero por decir algo, Luis no tiene el supercomputador y yo tengo los superprogramas, Luis no tiene los superprogramas, entonces ahí vamos a tener problemas porque no vamos a poder ni siquiera desarrollar en el mismo tipo en la misma plataforma técnica, ¿no? Entonces, pues ahí van a tener problemas, por eso no se hace en grupo, el trabajo es individual, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Mauricio, Buenas noches, ¿me buenas escuchan? noches. Sí, señor, perfectamente. Sí, yo pues quería opinar con el tema que está hablando Paula de, bueno, cómo saber el tiempo. Por ejemplo, pienso que es importante la experiencia que tuvimos con el stop motion, que, por ejemplo, en mi caso, yo había tratado de planear cada escena o que iba a ir en el video, en el stop motion, pero en un punto, para cumplir los 15 segundos, me tocó como dice un amigo que es diseñador, tocó machetear ese video. Sí, entonces, y ahí lo importante y también pues comparándolo con El Señor de los Anillos, porque yo soy muy fan de esas películas, son como 15 libros. Ah, ok, 15 libros. Y, Menos mal que dije que yo no y tenía en idea. lo que, si son tres nada más del Señor de los Anillos y en las películas, lo que hacen es solo mostrar ciertas partes principales que son como eje para que la historia fluya. Porque si uno se pone a leer todos los libros como los escribió pues, el autor, o sea, son muchos detalles. Entonces, eso era pues que quería opinar. Pienso Ok, que sí. pues para mantener la clave en una historia, si ya llega un punto en donde no alcanza, supongamos que tenemos un tiempo límite, es revisar cuáles son esos hechos clave para que la historia no pierda el hilo. Ajá, sí, exactamente. Exactamente, sí. Decir, por eso les decía, escribir no tiene límites. Respondiendo a Paula, escribe lo que necesites escribir. ¿Listo? Que después ya hay que empezar a recortar y a sintetizar lo que dice Mauricio, que está perfectamente bien ilustrado. Es empezar a encontrar esos elementos sin los cuales si yo los quito, pues la historia se pierde, ¿cierto? Quite todo lo que pueda quitar sin que la historia se pierda, ¿cierto? Pero si quito un elemento, ya la historia se va a perder. Entonces, esos elementos que no se pueden desligar de la historia son los que yo tengo que mantener sí o sí en la historia y pues de ahí es donde se empieza a recortar. Entonces, escribir no tiene límite, escribe todo lo que puedas, escriban todo lo que puedan, que igual eso les va a robustecer la historia, ¿no? Va a llenarla de detalles, los va a llenar de cosas que van a ser importantes. De golpe al final de escribir, la historia puede coger otro camino diferente al que yo tenía cuando arranqué. Eso pasa mucho, ¿cierto? Eso pasa mucho en diseño, no solamente en historia, sino en audiovisual, en nada, sino en diseño pasa mucho eso. Uno a veces arranca haciendo un diseño y uno por el camino, a veces por accidentes o por cosas que suceden, resulta uno cambiando los diseños y eso es válido, es parte del proceso. ¿Listo? Listo. ¿Alguien más? Mauricio, una pregunta. ¿Usted se leyó todos los 15 libros? No, la verdad, no he leído ni el primero, sino que yo estoy pues como soy fan, estoy en unos grupos en Facebook de este universo de De Tolkien. Tolkien. Y sí, Pero la película y de Tolkien son sí la como vio. 15 libros. Sí, es que bueno, son las tres del Señor de los Anillos, No, no, pero pero yo, la por película ejemplo, de incluso Tolkien. hay versiones extendidas. Ah, no, de él no. ¿No has visto la película de Tolkien? Y entonces, no. Ese tiene que verla. Tiene que ver la película Tolkien. Porque Tolkien, hay muchos elementos que pasaron en la vida de Tolkien que están plasmados en los libros de Tolkien. ¿Sí? Sí, incluso, por ejemplo, en el Y detrás elementos de de la vida cámara. real, ¿no? Elementos de la vida real. Tolkien estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y, Sí. y pues muchas cosas de esas Por que ejemplo, pasaron. hay una, bueno, ya entrando un poco en detalle en El Señor de los Anillos, hay una escena en donde un mago muere, que en las
segunda película los traiciona y este personaje, el que interpreta al mago, él también estuvo en una guerra y él precisamente el director le indicó cómo es que una persona muere, porque esta misma persona estuvo en la guerra y miró cómo morían las personas. Entonces a Peter Jackson, que es el director, él le ayudó bastante para ilustrar o direccionar a los actores de cómo deben mostrarse cuando alguien muere. Ok, ok. Bien, la Guerra de la Guerra de las Galaxias, el Señor de los Anillos, así como la Guerra de las Galaxias, son unas fuentes de, de muchas cosas, ¿no? De muchos elementos que uno tiene que, así uno no le gusten esas películas, hay que verlas porque hay muchos elementos estéticos, de musicalización, de historia, de personajes. Vea, fuentes como la Guerra de las Galaxias en diseño de personajes es clave. Es decir, el diseño de personajes de la Guerra de las Galaxias es impresionante. Eh, la morfología, la estética de la Guerra de las Galaxias es también una cosa impresionante no sé, creo que yo les conté a ustedes, eh, yo en la universidad tuve una materia que se llamaba teoría morfológica y el profesor nos enseñaba esa materia, todo el semestre estuvimos viendo la estética de la Guerra de las Galaxias, de la morfología es la forma, ¿no? De las cosas, de la geometría de las cosas. Entonces, ver una cantidad de elementos estéticos de varias épocas de la humanidad plasmadas en esa película es impresionante. Independiente si le gustan o no le gustan las películas de ese tipo, ¿no? Vean las películas con otros ojos distintos a los ojos del entretenimiento, ¿sí? Sí, hay que ver las películas con otros ojos diferentes a los del entretenimiento, porque ustedes están inmersos en o están aprendiendo una cosa que tiene que ver con la creación de historias, ¿cierto? Y entonces hay que enriquecerse de muchas historias. Historias buenas, historias malas, historias que me gustan, historias que no me gustan. Todas esas cosas son muy importantes verlas porque hay mucha fuente de riqueza ahí, ¿no? Listo. Chicos, nos quedan 10 minutos porque ya Meet nos va a cerrar la sesión. Entonces, no sé si alguien me quiere preguntar alguna otra cosa. Muy importante que sean conscientes de la cantidad de trabajo que tienen por delante, los que los llevan en un 10%, en un 20%, en un 30%, ¿cierto? El trabajo es largo, ¿no? Ya cuando ustedes ya crearon y escribieron la historia, pasar de la historia a escaleta y a guión es muy largo. Muy largo, es decir, es un camino bastante largo porque ya tienen que tener bastante estructura, ¿cierto? Pienso yo que en la medida que escriban tanto, eso les va a ayudar cuando las historias son muy cortas, no tienen de dónde sacarle guión, no tienen de dónde sacarle, entonces tienen que empezar a robustecerlas de alguna manera. Cuando las historias son muy robustas, pues es más fácil estructurar, hacia el final toque recortar, ¿cierto? Es decir, entre más material produzcan, desde mi punto de vista me parece que es mejor, porque es más fácil recortar que tratar de engordar algo, ¿no? Sí, es más fácil recortar, ¿sí? Entonces digamos que en la medida que escriban, van a empezar a enriquecer la historia y pues ya después al final, pues si toca recortar, pues se recorta. Hay de dónde recortar. Pero cuando las historias no son tan robustas, es más difícil empezarlas a robustecer, ¿cierto? Paula, Profe, o sea, entonces es bueno primero escribirla, sí, digamos, así de corrido, sí, como si fuera un cuento, ¿sí? sí, Empezar a contar la historia y ya después sí empezar como a estructurar cada cosa, sí. storyline, premisa, argumento, ¿sí? No, 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 no. A ver, o sea, lo primero es que yo arranco con un tema, ¿no? Después yo arranco así como con la secuencia que ustedes tienen ahí. Ese es el orden
lógico de este sistema de trabajo. Entonces arrancan con un tema, arrancan con... Cuando ustedes les dicen, escojan uno de esos tres temas y desarrollenlo. Entonces desarrollarlo ya es empezarlo a enriquecer. Entonces ya empiezo a escribir la premisa, escribí el logline, escribí el argumento, escribí la sinopsis. Entonces empiezo, cada vez que yo escribo algo, lo estoy robusteciendo. ¿Sí? Entonces ya cuando ya ya cuando ya desarrollé, cuando elegí la historia, cuando ya sé de qué voy a escribir, empiezo a escribir, ¿cierto? Y empiezo a escribir, a desarrollar porque finalmente tienen que hacer un guión literario, ¿no? Es decir, tienen que escribir un cuento o una novela, ¿cierto? Como una obra literaria, tal cual. Entonces por eso les digo, hay que escribir y escribir y escribir y escribir mucho, para que después tengan cómo estructurar. Cuando ustedes escriben mucho, es más, lo que les vuelvo y les repito, es más fácil estructurar cuando tienen de dónde estructurar que tener una historia cortica y tratarse de inventar una estructura para esa historia corta. ¿Sí? Sí, o sea, sí sería primero la historia y ya después entonces como tal la estructura. Sí, yo hablo de estructura cuando hablamos de escaleta, por ejemplo. O Sí, sea, ok, sí, sí, ya debe estar hecho sinopsis, argumento y... sí, 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 exactamente. Yo hablo de estructura cuando ya hablemos de escaleta, cuando hablamos de esas cosas, ya estamos hablando de estructura. Antes no, porque pues antes estuviese hablando de guión, de literatura, de descripción, de argumentos, de sinopsis. Me estoy devolviendo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, digamos que arranco yo tema, tema, premisa, logline, argumento, sinopsis, guión, guión literario, escaleta, así más o menos ese es el, el orden. Entonces es muy importante escribir, ir desarrollando en ese orden, es la forma de hacerlo bien. De tanto escribir, ya es más fácil estructurar después. Estructurar ya hablemos cuando hablamos, lo repito, cuando hablamos de escaleta, cuando hablamos de guión técnico, cuando hablamos de guión literario, ya estamos hablando de estructuras. Estructuras, ¿no? Ok, profe, gracias. Ok. Una preguntita, Sí, señor. ¿hasta cuándo hay plazo para ese primer trabajo? Hasta el 25 de junio. Hasta el 25. Sí. Ok. Y para la escaleta y el storyboard Todo como eso, tal, todo eso va en el lo mismo escriben trabajo. en el mismo trabajo. Oh, sí. Ok. Sí, señor. Creo que la otra semana nos vamos a dedicar como a hablar muy bien del informe. Es que dice que les piden un informe técnico. Entonces vamos a hablar de ese informe que trae. ¿Listo? Néstor. Profe, el informe tenía algún tipo de letra en específico, por ejemplo, Arial o Calibrí, o sea, algún tipo de letra en específico para el informe. Creería yo que no, Néstor. Creería yo que no en este momento, pero la verdad no lo he revisado con seguridad. No te Ok, puedo decir que no, pero yo creería que no. ok, profe, muchas gracias. Ok. Listo, muchachos. Entonces, nos vamos despidiendo. En cualquier momento ya se corta Nos quedan 3 minutos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Em, de pronto esta semana les escribo, no esta semana, mañana ya es viernes. Pero a principios de la semana entrante yo les escribo para que formalicemos el tema de lo del vocero y empecemos a formalizar unas cosas que tenemos pendientes. Y nos vemos, creería yo que puede ser el lunes o martes. ¿Listo? Voy a tratar de revisar el tema del MID a ver si podemos tener una reunión más larga, porque yo sé que la otra semana nos vamos a demorar un poquito. Por favor, adelanten trabajo. Estos espacios son para eso. Estos espacios son para preguntar, para salir de dudas, para esos espacios son para eso. Si ustedes no nos aprovechan como recursos, pues
están perdiendo están perdiendo la oportunidad, ¿listo? Entonces, adelanten y tengan listas preguntas para que las podamos desarrollar en estos espacios. Esa es la invitación que les hago. Voy a hacer todo lo posible para que la próxima semana nos podamos encontrar más tiempo. Yo les estaré contando cómo solucionamos el tema. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche, una feliz resto de semana, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, Profe, martes qué o pena, es que miércoles. ahí en el chat estaba preguntando un compañero, ha preguntado 2 veces lo de que si hay que presentar las 3 ideas, no sé. Nicolás Rocha, hay que presentar las 3 ideas como ideas, pero solamente una es la que hay que desarrollar. Profe, perdón, con relación a esa misma pregunta, digamos, yo puse 3 ideas, pero es casi la misma idea, pero como que le iba aumentando cosas. Yo no sé si así esté bien o tienen que ser 3 ideas completamente diferentes. O sea Pensaría que, yo que son 3 ideas diferentes, Paula. ok, ok, Sí, profe. Vale, gracias. bueno, listo. Entonces, se alistan para la próxima semana y tenemos la próxima semana más dudas, ¿no? Y ya hablamos un poquito más del informe. Vale, profe, muchas Que gracias. estén bien. Feliz resto de Buenas semana. noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.